Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Les invito que junto a nosotros pueda entonar el himno Vivo por Cristo, número 266. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte, poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor.
La lectura bíblica de esta mañana, hermanos, la vamos a encontrar en Romanos 1:1. Los invito a buscar en sus Biblias. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahora adoremos con nuestros diezmos y ofrendas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Y ahora invito a todos los niños para que disfruten del rincón infantil. Lindo día para todos. Tus testimonios son mi herencia para siempre. Salmo 119, 111. ¿Qué apellido tienen ustedes? ¿Notan que además del primer nombre tenemos otros nombres? Normalmente el último es el nombre de la familia, pero cuando una mujer se casa, en la mayoría de los países su nombre cambia. Ese fue el caso de Elena, que se llamaba Elena Gould Harmon. Después de su casamiento, se le conoce como Elena de White. Hoy conoceremos un poco de la historia de Elena y Jaime White y de cómo fue su casamiento. Desde que Elena Harmon recibió su primera visión a los 17 años, ella no rechazó ninguna invitación que le hicieron para que contara lo que Dios había mostrado. Por ser muy joven, siempre tenía a alguien que la acompañaba en sus viajes. A veces su hermana Sara iba con ella, otras veces alguna otra mujer la acompañaba. Jaime White era un joven predicador adventista, muy talentoso y fiel a Dios. Desde el inicio, él entendió que Elena había sido escogida para un trabajo especial y él siempre estaba dispuesto a ayudarla en lo que fuera necesario. En alguno de sus viajes, Jaime acompañó a Elena y a su hermana para conducir la carretera o el trineo. Él era 6 años mayor que Elena y Dios le había mostrado a ella que podría confiar en ese joven. Pero un día la madre de Elena se sintió muy preocupada porque Jaime no era de la familia y no quería permitir que sus hijas viajaran con él. ¿Y ahora qué hacer? Cuando supo eso, Jaime se sintió triste porque le gustaba la compañía de sus amigas y también le gustaba ayudar a las personas.
Entonces se dio cuenta que estaba sintiendo algo diferente y que eso podría ayudar a resolver el problema. ¿Ustedes se imaginan qué era? En el corazón de Jaime estaba surgiendo un sentimiento sagrado llamado amor. Sí, se estaba enamorando de Elena y resolvió contárselo a ella y decirle a su madre que se quería casar con Elena. Si se casaban, podrían viajar juntos sin ningún problema. Entonces, Jaime y Elena llevaron ese asunto a Dios y sintieron que Él aprobaba el casamiento. Se casaron en una ceremonia bien sencilla, porque eran muy pobres. El día 30 de agosto de 1846, Elena Ward Harmon comenzó a llamarse Elena Ward White, o la señora de White. Jaime y Elena fueron muy felices en su casamiento porque siempre hicieron de Dios lo primero en sus vidas. Elena dijo que Jaime fue la mejor persona que ella había conocido y Jaime consideraba a Elena la alegría de su vida. Ellos pasaron por muchas dificultades, pero Dios siempre los acompañó y ayudó a vencer cada una. Recuerden que Dios nunca se equivoca, por eso siempre vale la pena confiar en las elecciones de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga. El mensaje de hoy estará a cargo por el pastor Kelvin Molina y su tema es Esclavo de Cristo. Muy buenos días, feliz sábado, queridos hermanos. Qué alegría dirigirme a ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta ocasión. Hoy quiero invitarles que me acompañen inclinando su rostro para orar. Nuestro Dios, en esta mañana queremos dar gracias por la bendición de tu día de reposo, por la bendición de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en cada persona que ha de poder estudiar y acompañarnos en la reflexión de esta mañana. Que tu palabra hable a cada uno, nos lleve a la reflexión, nos dé el poder para también ir a la acción. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Está muy de moda referirse a las personas cristianas, personas de fe, como, bueno, soy cristiano. O probablemente en algunos casos pueda ser una situación que cause pena, cause vergüenza, llamarse o revelarse o darse a conocer como una persona cristiana. Ahora bien, lo cierto es que cristiano en el primer siglo tenía una connotación muy distinta a la que actualmente tiene. Ser cristiano implicaba que habían peligros, que había muerte, que había persecución, que habría dolor, que habría burla, que experimentarían la soledad muchas veces. Soy cristiano fue la respuesta de tantos seguidores de Cristo en el primer siglo. Resulta ser que en el segundo siglo sucedió un incidente en el reinado del emperador Marco Aurelio. La historia relata que el cristianismo era ilegal en esos momentos, obviamente. Los creyentes eran perseguidos en todo el imperio romano, ellos enfrentaban amenazas de muerte, prisión, tortura. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, cuenta un relato de Sanctus. Y Sanctus dice que se ciñó a sí mismo con firmeza, que ni siquiera había dicho su nombre, quién era, de qué nacionalidad, a qué familia pertenecía, si tenía vínculos o era libre, si no tenía... Si tenía una posición social. Él sencillamente se limitó a responder en la lengua romana: soy cristiano. A todas las preguntas que le hacían, él respondía: soy cristiano, soy cristiano. Así que, cuando hablamos de cristiano, es importante analizar el contexto. La Biblia dice que en Hechos 11:26 fue la primera vez donde, por lo menos la Biblia registra que se refirieron a los seguidores de Jesús como cristianos en Antioquía. Ahora, es interesante porque Sanctus era un diácono y él
él limitó a esta frase, soy cristiano, toda su identidad, todo su nombre, su ciudadanía, su estatus social, todo lo había centrado en Cristo, en Jesucristo. Así que por ello él no pudo dar mejor respuesta ante tantas preguntas. Él era cristiano y esa designación definía todo lo que él era, todo lo que él era. La pregunta se repetía, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondía, ya he dicho que soy cristiano. Y quien dice esto, por ende, ha nombrado su país, su familia, su posesión y todo lo demás. Cristiano. Hoy estamos en un tiempo donde suele acostumbrarse a referirse por el título académico a las personas, el doctor, el ingeniero, el licenciado, el maestro, el doctor, el ThD, el PhD, el DMin, el arquitecto, y causa un grado de satisfacción referirse cuando escuchamos nuestro nombre antecedido por ese título. Doctor Kelvin Molina, doctora, licenciado, máster. Y hoy en medio de esos círculos, el peligro es que aún en la iglesia, en nuestra experiencia cristiana, perdamos de vista, olvidemos que eso básicamente no tiene una trascendencia en el reino de los cielos. Lo que vale es nuestra identidad en Cristo Jesús. Cristiano no era simplemente un título realmente. El sello enfatizaba su amor, el amor por el Mesías crucificado, junto a su disposición de seguirle, de imitar su vida, incluyendo pagar ese alto costo que muchas veces era la muerte. Esto habla de la transformación total que Dios había hecho en el corazón de las personas, en los corazones de ellos, en la fe de ellos, en la fe que impactaba su realidad, la realidad de que Él había hecho una renovación en la vida de ellos. Ellos habían muerto a su antiguo modo de vida, habiendo nacido nuevamente de la familia de Dios, en la familia de Dios. Así que cristiano no era simplemente un título, era una forma completamente nueva de pensamiento, una que tenía serias implicaciones por cómo vivían y finalmente por cómo morirían también. Por eso en la Biblia encontramos declaraciones del apóstol Pablo, como por ejemplo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O el texto famoso de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Desde la aparición en Antioquía, el término cristiano, mis queridos hermanos, se ha convertido en un sello predominante en aquellos que seguimos a Jesús. Es una designación apropiada. Puede que se enfoque justamente en lo que debe de estar enfocada en nuestra vida. Cristiano es un enfoque en el personaje central de la fe, de nuestra fe cristiana, que es Jesucristo. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento la palabra cristiano aparece solamente 3 veces, 2 de ellas en el libro de Hechos y una más en el libro de primera carta de Pedro 4:16. Pero es interesante ahora también notar que hay otra metáfora. Hay otra metáfora que aparece con abundancia en el Nuevo Testamento para referirse a esos cristianos, a esos discípulos de Jesús, a esos seguidores de Cristo, a esos creyentes en la fe y que vivían en esa fe que habían recibido. Esto nos va a hacer pensar, mi querido hermano. Esto tiene que hacernos pensar, mi querido líder. Porque muchas veces el orgullo en nuestra vida nos hace sentir que tenemos un estatus, que la posición social
o el conocimiento, o la persona que soy, o nuestro apellido, o nuestra función, o nuestra posición, nos llena de o nos quita ciertos deberes que el todo cristiano debiera experimentar. Es como que eso nos brindara de tal manera que nos hace entonces candidatos para no ser como el resto de los creyentes en una comunidad de fe. Es importante reflexionar sobre esto, porque el título de nuestra reflexión es esclavo. Y precisamente esa metáfora que se utiliza en el Nuevo Testamento con abundancia es la que deseamos analizar brevemente, explorar, reflexionar, pensar y extraer lecciones para nuestra vida espiritual. Hoy pensamos nosotros que el sacrificio que hacemos es como que Dios debiera de estar agradecido. No, yo me madrugo a las 4 de la mañana a orar, yo estudio la Biblia, yo leo el Espíritu de Profecía, yo leo mi cartilla, yo devuelvo el diezmo, devuelvo mi ofrenda, y yo participo en la obra, y yo voy a dar estudio bíblico, y yo voy a la iglesia, y yo no me pierdo los cultos, y pareciera que todo eso, pareciera en la mente de algunos cristianos, como que Dios debiera estar agradecido de que yo hago tales sacrificios. Pero al ponernos a pensar, todo eso, a quien beneficia en primer lugar es a usted y a mí. Si yo oro y me tengo que comunión con Dios, quien me beneficia personalmente y primordialmente soy yo. Si yo soy fiel a Dios, yo estoy desarrollando un carácter como el de Cristo, estoy peleando contra esa naturaleza pecaminosa, orgullosa, llena de egoísmo que tengo y que necesito entonces cambiar. Si acudo a la iglesia, la bendición la tengo yo que iré, y que hay una bendición especial para mi vida en ese lugar de reunión, de congregación y de adoración. Así que pareciera que todo lo que hacemos, si tenemos la dirección de un ministerio, decimos, bueno, que agradezca la iglesia, que agradezca el pastor, que agradezcan los hermanos, que yo me sacrifico. Y puede ser que usted esté haciendo un esfuerzo grande por desarrollar esa obra, por ejecutar ese ministerio. Sin embargo, quiero que humildemente podamos ir a esta reflexión y que entonces podamos también hallar fortaleza y ánimo en la palabra del Señor. Esclavo. La palabra esclavo es un término que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra esclavo tiene un término hebreo que es eved y un término griego que es doulos. Doulos es un término importante en el Nuevo Testamento. Es más, considerando el mundo exterior a los cristianos, o sea, los primeros creyentes reiteradamente se refirieron a sí mismos en el Nuevo Testamento como esclavos. Lo que quiero decir es que el término cristiano se originó de afuera, vino de externamente a los creyentes. Era una manera burlesca, una manera para tratar de causar vergüenza, para referirse a ellos de una manera despectiva, pero llegó a significar algo honorable para los creyentes. Cristiano, soy cristiano, eso representaba, eso transmitía el concepto de quiénes eran, de dónde venían, hacia dónde iban, cuál era su destino y cuál era su misión. Sin embargo, ellos mismos, los creyentes, usaron otro término para referirse a ellos mismos y fue esclavo. Por eso en ambas son sinónimos. Cristiano implicaba ser un esclavo de Jesucristo, y ser un esclavo de Jesucristo también implicaba, o era lo mismo que decir soy cristiano. Ser cristiano es ser un esclavo de Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes donde el apóstol Pablo y otros escritores hablaban de sí mismos como esclavos. Por ejemplo, Romanos 1:1, que era la lectura bíblica de este tema, 1 Corintios 7:22, Gálatas 1:10, Efesios 6:6, Filipenses 1:1, Colosenses 4:12, Tito 1:1, Santiago 1:1, 1 Pedro 2:16, 2 Pedro 1:1, Judas 1 y Apocalipsis 1:1. Son textos donde usted los lee, y aunque en nuestras versiones en castellano aparece siervo es la palabra que abunda, siervo, pero la palabra siervo es un poco maquillada, es un poco, le resta el impacto
impacto de realmente el verdadero significado. Esclavo. Para nosotros puede ser que esclavo pueda sonar como un poco grotesco, un poco ofensivo. Ser esclavo, hablar de esclavitud en el siglo XXI, terminando ya esta era. No es posible, pero lo cierto es que la esclavitud en la antigüedad, en la estructura social dominante en el Imperio Romano, era esa estructura que estaba allí presente durante ese periodo de tiempo. Por eso Pedro, Judas, Juan, ellos juntamente se les puede considerar como de la élite espiritual. Sin embargo, ellos, esos hombres que recibieron esas visiones de Dios, que hablaron con Jesús, que pudieron recibir mensajes de ángeles, esas manifestaciones, esas teofanías, esas visiones, esos mensajes, esa voz audible de Dios hablándoles a ellos, manifestándose. ¡Wow! Eso es un nivel maravilloso. Pero entonces, ellos asimismos estaban felices de llamarse, de identificarse como esclavos de Jesucristo. Y la vida de un esclavo consistía en una rendición absoluta, en una sumisión y servicio a su amo. Las personas en los días de Jesucristo reconocían inmediatamente ese paralelo. Cuando escuchaban hablar del término de esclavo de Jesucristo, ellos entendían lo que implicaba la trascendencia, el impacto, el estilo de vida y lo que en la naturaleza, en la condición de aquel hombre o mujer esclavo implicaba. Así que yo quiero esta mañana, entonces, habiendo colocado este panorama, esta cosmovisión, este marco referencial, yo quiero entonces, hermanos, a continuación, hablar rápidamente, meditar rápidamente en estos 5 paralelos que hay entre el cristianismo bíblico y la esclavitud del primer siglo. Número 1, propiedad exclusiva. Este es un paralelo. Una propiedad exclusiva. Se nos compró por un precio a nosotros. Se nos compró por un precio, por lo tanto no estamos bajo la autoridad del pecado. Romanos 6, 17 y 18 dice, viniste a ser siervo de la justicia. Como cristianos somos parte de ese pueblo y adoramos a Dios como nuestro amo en los cielos, según Colosenses 4:1. Así como los esclavos del primer siglo recibían nombres nuevos de sus amos terrenales, según Apocalipsis 3:12, a cada uno se nos dará un nombre nuevo en Cristo Jesús también. Y nosotros generalmente, tenemos el derecho de colocarle nuestro nombre a aquello que nos pertenece. ¿Sí o no? Yo no le voy a colocar, por ejemplo, una calcomanía a un carro que es de otra persona. No voy a colocarle mi nombre o mi sello a una camisa, a una propiedad que no es mía. Por eso los creyentes en el estado terrenal servirán al Señor como sus esclavos por siempre. Apocalipsis 22:4 dice, y su nombre estará en sus frentes. Ya Apocalipsis 13:12, citado anteriormente, nos ha dicho, yo le haré columna al que triunfe, al que venza. Y entonces escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén. Y mi nombre nuevo. Así que vean ustedes, así que el único que tenía la propiedad de poder, la autoridad, el respaldo, el derecho de poder colocar el nombre sobre un esclavo era el dueño, era el amo, el que había pagado el precio. Así que nosotros hemos sido pagados por un precio, hemos sido recuperados, hemos sido rescatados por precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Por eso usted y yo no nos mandamos solos. Nosotros tenemos que experimentar la bendición de ser un esclavo de Jesucristo. Número 2, sumisión completa. El único deber del esclavo era llevar a cabo los deseos del amo. Y el esclavo fiel anhelaba hacer tal cosa sin vacilar, sin reparo, sin discutir, sin renegar. Después de todo, los esclavos no conocen otra ley sino la palabra de sus amos. Un esclavo no tiene derechos propios. Un esclavo es propiedad absoluta de su amo y están obligados a ofrecerle obediencia incuestionable. Sumisión completa. O somos de Cristo totalmente o no somos de Cristo, hermanos y hermanas. Eso es así.
O sea, porque hay cosas en la vida cristiana, hablando en nuestro contexto, porque hay cosas que cuestionamos. A veces sentimos como que le hacemos un favor a la misión, sí, a nuestra organización. A veces sentimos como que agradezca la misión, que yo devuelvo el diezmo, que agradezca el pastor, que yo hago una obra misionera, que yo doy estudios bíblicos, que agradezca el anciano, que yo asisto a la iglesia, que agradezca a la junta, que yo acepté de desarrollar un ministerio. A veces pareciera como que tenemos la opción, pero lo cierto es que bíblicamente no tenemos opción alguna de rechazar. Para eso nos compró Dios, para eso pagó el precio, para que le sirva, para que sea fiel, para que obedezca sus instrucciones. A veces de repente puedo caer como pastor en el peligro de creer que porque ya tengo ciertos años de servicio, pues yo no puedo ser enviado a un distrito, a X distrito, que porque durante algún año tuve la función, no sé, de ser un departamental, un secretario, un coordinador, un presidente, un etcétera, etcétera, que ya no puedo volver o que ya no debiera de regresar al distrito. ¡Qué vergonzoso! Oh, mis hermanos, su misión completa. Como esclavos, se espera de nosotros obediencia. Se espera que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque habéis sido comprados por precio, dijo el apóstol Pablo. Por tanto, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. El esclavo de Dios debe ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Amén? ¿Claro que sí? Bien. Número 3, devoción singular. Devoción singular. Los esclavos solo tenían un interés primario, un único: llevar a cabo la voluntad de su amo. En las tareas en las que se les daban órdenes directas, se requería que obedecieran. En aquellas áreas en las que no se les daba una orden directa, ellos debían encontrar una manera de agradar lo mejor que pudieran a su amo. Sí, buscar agradar al amo, que es Dios. Nuestro amo es Dios. La diferencia entre aquella esclavitud del primer siglo, segundo siglo y posteriormente, o en la antigüedad, o en los años recientes de historia de nuestra civilización, la diferencia estaba, había algunas excepciones entre esas situaciones. Pero la diferencia es que el amo que tenemos nosotros, que es Dios, es un amo que nos ama. Es un amo que se preocupa por nosotros. Es un amo que está pendiente de nuestras necesidades. Es un amo que nos cuida, nos guarda. Es un amo que no va a abusar de nosotros. Es un amo que nos sostiene, nos sustenta. Es un amo que nos considera como la niña de sus ojos. Esa es la diferencia. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no servir? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no agradecer a un amo como Dios? Entonces, todo lo que debemos hacer, según Hebreos 13:21, hermanos, es lo que es agradable delante de Él. Yo estoy usando mi iPad, porque hay muchos textos que estoy citando, hay muchos textos que estoy leyendo, hay muchas referencias bíblicas. Así que pido sus disculpas. Estoy utilizando la Escritura, la Biblia, solo que estoy haciendo una referencia, una lectura, una mención a esos muchos textos en los que estoy sustentando esta reflexión de esta mañana. Así que la motivación de las palabras de Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5:9, ¿cuál fue? Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serles agradables. Los creyentes debemos de vivir agradándole en todo a nuestro Señor. Claro que sí. Por último, lo único que importa es la aprobación y la recompensa del amo. ¿Sí o no? Lo único que importa al final es la opinión, esa aprobación divina y esa recompensa. Para el esclavo fiel, esto es motivación suficiente. La recompensa que voy a tener de mi amo y la aprobación de mi amo. Número 4, dependencia absoluta. Un esclavo en el primer siglo dependía totalmente de su amo. Para comer, para vestir, si se enfermaba, dependía totalmente. El esclavo no tenía posesiones, no tenía ahorros, no tenía banco de alimento. Lo único que poseía era su vida, porque su libertad había sido comprada.
Su voluntad había sido comprada, su libertad. No tenían, así que este es otro paralelo importante. Como parte de la familia del amo, que los esclavos eran parte de la familia del amo, eran parte de sus posesiones. Los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a, como dije, sus necesidades básicas de la vida, incluyendo alimentación y su refugio. A diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse entonces de dónde encontrar algo que comer, de dónde encontrar un lugar para dormir. ¿Por qué? Porque sus necesidades estaban ya atendidas. Porque para ellos podían centrarse únicamente entonces en servir a su amo. ¿Qué le parece? Qué paralelo más bonito, más interesante. Por eso Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 dice la Escritura: no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Jesús dijo a sus seguidores: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén, amén. Aleluya, hermanos y hermanas. ¿Qué necesidad tienes tú en esta mañana? ¿Qué necesidad hay? Pero como quizá nos hemos creído autosuficientes, nos hemos creído que dependíamos de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestros contactos. Dependemos de Dios, nuestro amo. Por nada estéis afanosos, escribió Pablo a los hermanos en Filipenses, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Vean, hay una cita maravillosa que me encontré en el libro El Ministerio de Curación. Y dice: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse su perplejidad y extenderse ante sus pies un camino despejado. ¿Qué le parece? Para proveer lo que usted necesita, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las que no sabemos nada nosotros, hermano. Por eso Dios nos sorprende. Entrega tu vida a Jesús, querido hermano. Conságrate a Dios. Ese aspecto de tu vida que no le hemos entregado el control absoluto a nuestro amo. Necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos. Número 5, la responsabilidad personal. Este es otro paralelo. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo también se iba a beneficiar de eso. Toda una vida de fidelidad podría ser recompensada con la emancipación o la libertad. Sin embargo, si se disgustaba el amo, si había algo que el esclavo no hacía bien, si había algo que ofendía, si había algo deshonesto, desleal que el siervo hacía con su señor, si el esclavo hacía algo con su amo, entonces habrían consecuencias extremas, inusuales, pero en esa condición de la ley romana eran permitidas. ¿Como cuáles? Como la crucifixión, el quebrantamiento de los huesos, amputaciones, brea caliente, collares limitadores y el potro de tortura. Habían consecuencias. Por eso habla de una responsabilidad. El deseo de agradar a su amo se eleva por encima del conocimiento de que cada uno dará cuenta a Dios de sí. No es por miedo a la consecuencia, es por amor a mi amo que yo hago lo que hago o dejo de hacer lo que no debiera de hacer. Porque es necesario que comparezcamos todos al tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras hemos estado en vida. Esta es una verdad. Carl Heinrich, un comentarista, escribió: esto también es verdad en las parábolas, pero el compromiso total del douloi, o sea, del esclavo, y la afirmación total del Kyrio, o sea, del Señor, del amo, sirven aquí para ilustrar el señorío incondicional de Dios y la responsabilidad incondicional de los creyentes hacia Él. James Montgomery planteó esta realidad con las siguientes palabras: no existe tal cosa como la libertad absoluta para alguien.
Ningún humano es libre para hacer todo lo que desee. Hay un ser único en el universo que es libre. Ese es Dios. Después, todos los demás estamos limitados y estamos esclavizados por alguien. Sí. Como resultado, la única pregunta válida entonces sería: ¿a qué o a quién estoy sirviendo? Ya que usted y yo somos seres humanos y no Dios, nunca podremos ser autónomos totalmente. Debemos ser esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo. Sin embargo, he aquí el asunto maravilloso, aquí el asunto impactante, y es: ser esclavo de Jesucristo es la verdadera libertad, hermanos y hermanas. Así que, a reflexión, ¿cuántos duros de Jesucristo estamos hoy aquí experimentando la bendición de adorar a Dios? ¿Cuántos esclavos de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros somos esclavos en la comunión, que estamos dando el primer lugar a nuestro amo, que nos ama? ¿Cuántos de nosotros somos siervos, somos esclavos de Jesucristo en la gran comisión? Vean, que nosotros, hermanos, hacemos la obra misionera si queremos. No, a mí no me estén mandando. No, a mí no me hagan. No, que al pastor para eso le pagan. Que él sea el que vaya a visitar, que él sea el que vaya a buscar los perdidos, que él sea el que dé estudio bíblico, que él sea el que busque las almas. Hermanos y hermanas, Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Así como envió a los discípulos, así lo envía a usted y así nos envía a mí. Así nos envía a todos nosotros. Así que necesitamos entender que yo soy un esclavo de Jesucristo. Soy un esclavo. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos sentimos bien sin estar activos en la iglesia? Ir y venir, llegar a la iglesia, estar de espectadores y regresar a nuestra vida cotidiana. No nos conectamos con la comunidad de fe, no estamos involucrados en el bienestar de la iglesia, en el crecimiento de nuestra iglesia, en el crecimiento espiritual de nuestros miembros. Somos como una visita prácticamente. Llegamos a la iglesia, estamos ahí del culto, nos vamos, regresamos hasta el siguiente sábado y estamos desconectados de lo que la iglesia necesita, de lo que la iglesia necesita para avanzar en la obra, cumplir esa obra. Necesitamos pensar seriamente en esto, hermanos. Un día David Livingstone fue invitado a dar un discurso a muchachos graduando de una universidad, y él en su discurso expresaba y decía: mucha gente me pregunta cómo yo he sido capaz de hacer tantos sacrificios, llevar a mi esposa a la selva, mis hijos crecieron, nacieron allí, los peligros de muerte, un león casi me destroza, casi me quita la vida. Y mientras la gente me preguntaba y yo pensaba en esos sacrificios que para la humanidad era un gran sacrificio, dije: lo cierto es que eso no es nada, eso no es sacrificio, eso no se le puede llamar sacrificio. Sacrificio es lo que Jesús hizo por mí. Eso sí es sacrificio. Lo que yo hago, dijo él, es solo un intento de pagar una deuda que yo sé que nunca la voy a pagar. Y Dios no espera que la pague, pero como agradecimiento por lo que Él hace por mí, yo vivo de esta manera. Mi hermano, ¿quieres ser un esclavo de Jesucristo? ¿Quieres amar y servirlo totalmente? ¿Rendirse a Él? Yo le invito que nos acompañe entonando este precioso himno: Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo.
esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.